Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isaac Gajardo, soy profesor del equipo de lenguaje de Crece Chile y vamos a seguir en estas cápsulas, en estas mini cápsulas, hablando sobre cómo podemos interrogar a los textos, cómo podemos comprender de mejor forma lo que leemos. Y el día de hoy específicamente vamos a hacer una recapitulación de lo que ocurrió en la última cápsula de la profesora Patti, y luego de eso vamos a hablar sobre cómo extraer información explícita de un texto. Así que vamos a comenzar a interrogar los textos. La primera pregunta que te quiero hacer a ti que me estás viendo a distancia es si es que podemos leer sin comprender. Es una pregunta importante para poder reflexionar acerca de cómo vamos a asumir nosotros el proceso de lectura, ¿ya? ¿Podemos leer sin comprender? Si en una respuesta de sí o no, vamos a decir al tiro que sí, podemos leer sin comprender, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ejercicio de la lectura, muchas personas leen, ¿ya? Pero no comprenden lo que leen, ¿ya? Y pasa mucho, incluso cuando se leen instrucciones a veces, ¿ya? Hay gente que uno lee instrucciones, nosotros nos damos cuenta, yo leo instrucciones y de repente estoy atento a tantas cosas que están a mi alrededor, que luego de eso me preguntan algo sobre las instrucciones que acabo de leer y no las recuerdo en el momento. Entonces, es importante que hagamos el ejercicio de que cuando estamos hablando de la comprensión lectora, el tipo de textos a los que nos vamos a enfrentar en Crece Chile, en nuestro proceso de aprendizaje, son textos que no solamente debemos leer, sino que debemos comprender. El ejercicio de la lectura puede ser un poco más fácil, más superficial. El ejercicio de la comprensión de lo que leo es mucho más complejo y tiene que ver con una metodología. Hay un método para poder entender, una estrategia para poder entender lo que leo, para poder comprender lo que leo, ¿ya? Y eso es lo que estamos repasando en este conjunto de cápsulas que acaban de comenzar con la cápsula de la profesora Patti, y vamos a tener durante los próximos días las otras cápsulas de este taller que llama a interrogar el texto, a preguntarle a los textos. Eso apunta a la comprensión. La lectura es necesaria, pero tenemos que ir más allá y tenemos que comprender lo que estamos leyendo. Así que esa era la primera parte. Y ya en la cápsula anterior revisamos algunos temas que son claves, ¿ya? Cómo identificar en un texto el tema, es decir, de qué se trata el texto, ¿ya? Y después de eso, la idea principal del texto y las ideas secundarias de un texto, ¿ya? Haciendo una serie de preguntas, ¿ya? Creo que esto es clave, chiquillas, chiquillos, ¿ya? Esto es muy clave porque ahí las y los invito a poder marcar en su cuaderno esta asociación. Cuando yo hablo de un tema, me estoy refiriendo a de qué se habla en el texto, en pocas palabras, en tres, cuatro palabras, en una frase. ¿De qué se trata el texto? Este es el tema, ¿ya? La idea principal responde a la pregunta de qué se dice sobre el tema, ¿ya? Y las ideas, la profe lo ejemplificaba con un accidente, ¿ya? Entonces, el tema sería el accidente, ¿ya? La idea principal podría ser que el accidente ocurrió en la carretera, ¿ya? ¿Ya? Y las ideas secundarias es qué se dice sobre la idea principal, ¿ya? Entonces, si ocurrió en la carretera, podríamos decir a cuántos autos involucró este accidente, cuáles son los posibles motivos del accidente, quiénes están investigando el accidente. Esas son ideas secundarias, ¿ya? Haciendo esta recapitulación, que ustedes ya la revisaron en la cápsula anterior. Ahí hay un paso a paso, a propósito de lo que hablábamos, construir un método, construir una estrategia para poder cuestionar el texto y comprenderlo de mejor forma. También tiene que ver con que yo no lo asumo así como, ups, lo voy a leer, cayó del cielo y lo voy a leer, y lo que caiga y lo que entienda, entienda. No, o sea, antes de leer el texto, antes de empezar a ver qué dice cada una de las palabras, yo ya puedo empezar a hacer determinados ejercicios de comprensión lectora. Como por ejemplo, identificar qué tipo de texto es, ¿ya? ¿Qué tipo de texto es el que estoy leyendo? Y la gran mayoría de veces
no necesito ni leer el texto para saber qué tipo de texto es, ¿ya? Si tiene un título grande, una bajada un poquito menos grande y abajo letras más chiquititas con una fotito, podría estar hablando de una noticia, ¿ya? Si es un texto que no está escrito de esquina a esquina, sino que solamente tiene textos al medio, ¿ya? Es un texto que está en la hoja y yo miro la hoja y hay un texto escrito como desde el centro, pero que no ocupa los barros laterales. Eso podría ser un poema, ¿ya? Entonces, yo puedo mirar un texto sin necesariamente eh, haberlo leído y ya poder saber a qué tipo de texto. Y eso me ayuda a comprender cómo voy a enfrentar yo lo que estoy leyendo, ¿ya? Entonces, es importante hacerse esa pregunta: ¿qué tipo de texto es? ¿Cuál es la finalidad del texto? Se desprende concretamente de qué tipo de texto es. Si es una noticia, la finalidad va a ser informar. Si es un poema, la finalidad va a ser otra, manifestar un sentimiento, ¿ya? Si es un cuento, la finalidad va a ser otra, contar una historia, ¿ya? Entonces, es importante saber qué tipo de texto es, porque eso lo podemos conectar decididamente con la finalidad de ese texto. Todos los textos, los diferentes tipos de textos, ya sea literarios o no literarios, tienen una finalidad. Y aquí estamos haciéndonos cargo de esa finalidad cuando identificamos el tipo de texto. Y ahí después empezamos a leer, ¿ya? ¿Cuál es el tema del texto? Si tiene un título, es importante el título, porque el título la mayoría de veces nos habla, hace referencia directa al tema. A veces el título es el tema en sí mismo. A veces no, a veces es un título de fantasía, ¿ya? Pero es importante saber, identificar cuál es el tema. Lo identifico en el título o lo puedo ir identificando en las partes del texto. Tengo que identificar el tema. Y luego de eso, como lo hablábamos antes, desprender desde ahí cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias, ¿ya? Entonces, este es el cuadro del paso a paso, ¿ya? Que nos sirve para poder ir leyendo un texto. Y dentro de eso, de esos primeros 5 pasos, ¿ya? Después de eso, para avanzar en una comprensión lectora, hay 3 habilidades que están en juego, ¿ya? 3 habilidades muy concretas, habilidades claves de la comprensión lectora. La primera es la extracción de información explícita, ¿ya? La segunda es la información implícita, ¿no? O inferencia, y la tercera es la capacidad de reflexionar. Y ahí llegamos a la iluminación, ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos de específicamente, hoy día vamos a trabajar esta, la base, ¿ya? En las próximas cápsulas, por favor, quédese atenta, atento, porque vamos a seguir trabajando estos temas. Pero por ahora vamos a trabajar la base de la pirámide, ¿ya? De la comprensión lectora. Extracción de información explícita, ¿ya? La extracción de información explícita tiene que ver con 4 cosas, ¿ya? Con conocer, ¿ya? Con identificar, ahí para que usted lo vaya anotando en su cuaderno, caracterizar y localizar. Esas son las acciones que me permiten a mí extraer información explícita. Cuando hablamos de explícito, es importante que demos cuenta que explícito es textual. Está en el texto la respuesta. Eso es importante. Está dentro del texto la respuesta. Entonces, por eso es necesario conocer el texto, ¿ya? Identificar palabras clave, identificar conceptos, identificar ideas primarias y secundarias, ¿ya? Caracterizar el texto, de qué se trata, y por último, localizar, la habilidad de localizar determinada información que se me está pidiendo, solicitando, ¿ya? Entonces, entendiendo esta idea de qué es la extracción de información explícita, que es una información que se encuentra dentro del texto, ¿ya? Podemos ver qué podemos hacer, cuáles son las estrategias, ¿ya? Las estrategias para la extracción de información explícita, ¿ya? ¿Y cuáles son? Yo le voy a dar 4 estrategias, ¿ya? Lo primero, la primera estrategia que le voy a dar es la división de párrafos, ¿ya? Un texto
mayoritariamente, cuando a usted le presentan un texto, el texto tiene párrafos, ¿ya? Y es importante que usted vaya, incluso si puede, enumerando los párrafos. 1, 2, 3, 4, ¿ya? Ahí lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? Pero es importante que usted haga ese ejercicio. Lo segundo, subrayar. Subrayar ideas importantes mientras está leyendo, tenga su lápiz. Vaya subrayando las ideas importantes, ¿ya? Porque le va a permitir identificar cuáles son las ideas principales y secundarias de un texto. Lo tercero, tome nota. Tomar nota. Hacer notas laterales, si usted quiere, ¿de qué se trata? Esta habla de la niña. Ya, voy a hacer una nota lateral, la niña. ¿Ya? Porque después cuando me pidan información explícita, y si me hacen una pregunta sobre la niña, ¿a dónde voy a ir? Al párrafo que habla sobre la niña. No lo voy a buscar en todo el texto. ¿Ya? Estas son estrategias para encontrar la información que me están pidiendo, información explícita de un texto, información que está en el texto, pero que no tengo que volver de nuevo, tengo que volver sí o sí sobre el texto, pero no tengo por qué volver a leerlo de nuevo si sé, si dejé marcas y puedo identificar en dónde está la información que me están pidiendo para poder extraerla más rápidamente. ¿Ya? Entonces, división de párrafos, subrayar, tomar nota y por último, como ya lo decíamos, volver siempre sobre el texto. ¿Ya? Volver siempre al texto. Esas son las ideas que le quiero dejar en esta clase antes de pasar a una práctica. Ya, por favor, anótela. Usted sabe, puede detener el video, pausarlo, retrocederlo las veces que usted quiera. Es importante que usted tome nota de esto porque son estrategias que le van a servir para poder realizar una extracción de información explícita que sea lo más ágil posible y que sea lo más fácil para usted posible, entendiendo este cuadro de que estamos interrogando al texto para poder lograr sacar la mayor información que podamos. Eh, vamos a practicar con un texto que ya les presentó la profesora Patti la semana pasada. Aquí están los párrafos, ¿ya? Yo, este texto tenía un solo párrafo, pero yo hice la división. Se lo anuncio porque la semana pasada lo vieron como un texto de un solo párrafo. Yo en esta oportunidad, dado lo que vamos a hablar y el ejercicio que queremos realizar, hice esta división, ¿ya? Entonces, construimos 3 párrafos que usted ve ahí, ¿ya? Entonces, párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3, ¿ya? Ya hicimos lo primero que hablamos acá, la división de párrafos. Ahora vamos a subrayar, tomar nota, ¿ya? Entonces, vamos a leerlo. Dice, las familias rurales son muy violentas. Casi todos los padres, vamos a subrayar, familias rurales. Padres campesinos. Casi todos los padres son campesinos. Todos logran a duras penas sobrevivir. Están exhaustos por trabajar. Vamos a subrayar exhaustos por trabajar. Lo se está caracterizando. Dice, están exhaustos de trabajar de sol a sol. Acaban bebiendo, beben, ¿ya? Y cuando se enfadan, son más dados a pegar que a hablar. A la violencia, ¿ya? No es ningún secreto. Pero los niños no lo viven como algo ominoso, no guardan ningún resentimiento y esos golpes no dejan ninguna huella en su corazón. ¿Ya? Aquí habla de los niños, ¿ya? Y los golpes. Esos golpes no dejan ninguna huella en su corazón. Párrafo 1. ¿Ya? Podríamos anotar ahí entonces los campesinos. Campesinos y niños. Palabras clave de ese párrafo. Pero el padre de Nakata, una personaje apareció ahí, era profesor de universidad, ¿ya? Y su madre, según pude apreciar por sus cartas, era una mujer que había recibido una educación esmerada, ¿ya? Es decir, que pertenecían a la élite de la gran ciudad, ¿ya? Entonces aquí vamos a anotar Nakata y padres, porque está caracterizando a los padres de Nakata, ¿ya? Tercer párrafo dice, y si en su hogar estaba presente la violencia, nuevamente la violencia a propósito de lo que se hablaba en el párrafo 1, forzosamente tenía que ser muy diferente a la violencia cotidiana de los niños del pueblo. Debía de ser una violencia más íntima, compuesta de elementos más complejos. Un tipo de violencia capaz de dejar huella en el corazón de un niño. ¿Ya? Entonces acá habla nuevamente de violencia y niños. ¿Ya? Entonces ahí hicimos todo el ejercicio que acabamos de ejemplificar antes.
dividimos los párrafos, subrayamos, tomamos nota. No vamos a volver de nuevo al texto porque ahora vamos a las preguntas, ¿ya? Podemos hacer nuevamente este ejercicio. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es un texto literario, no literario? Hágalo usted ahí, ¿ya? Ya lo hicieron en el anterior. ¿Qué tipo de texto es? Es un texto literario, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad del texto? Nos está contando una historia, ¿ya? ¿Cuál es el tema del texto? Como es un texto corto, podríamos decir los padres de Nakata y los niños, ¿ya? Los niños, el campo, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal? Ahí están las ideas principales, las fuimos anotando, ¿ya? Campesinos, niños, Nakata, papás, violencia, niños, de nuevo, ¿ya? Y las ideas secundarias que también están marcadas por acá, ¿ya? La educación, pertenecían a la élite, esas podrían ser la violencia más íntima, esas podrían ser ideas secundarias del texto, ¿ya? Que también son importantes para poder comprenderlo, ¿ya? Ya hicimos ese análisis, hicimos en los 5 pasos, rapidito, ¿ya? Pero ahora vamos a resolver un conjunto de preguntas cortitas antes de terminar. Les pido un segundo para resolver estas últimas 3 preguntas, ¿ya? Que son de información, extracción de información literal. Y ustedes se van a dar cuenta que el ejercicio que hicimos antes, haciendo el paso a paso, nos va a permitir volver sobre el texto para buscar la pregunta que nos están haciendo, pero volver de una forma estratégica y volver solo a lo que necesitamos para sacarlo y ir con la respuesta a lo que necesitamos, ¿ya? Primera pregunta. ¿Qué ocurre cuando los campesinos beben? ¿Ya? Vamos sobre el texto. Aquí está el punto 4. Vamos sobre el texto. ¿Qué ocurre cuando los campesinos beben? ¿Dónde puedo encontrar esto? ¿Ya? Entonces, como enumeré los párrafos, marqué ahí y subrayé, voy a encontrar más fácil. Voy a saber que acá habla de los campesinos en el párrafo 1, ¿ya? Y dice que casi todos los padres son campesinos, todos logran a duras penas sobrevivir, están exhaustos por trabajar, acaban bebiendo, subrayamos incluso bebiendo, y cuando se enfadan son más dados a pegar que a hablar. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre cuando los campesinos beben? ¿Ya? Incluso lo podríamos poner literal. Son más dados a pegar que a hablar. ¿Ya? Así, y esa es la respuesta. La tengo. Listo. ¿Ven? La hicimos. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuáles eran las características distintivas de los padres de Nakata frente a los campesinos que les rodeaban? Vamos de nuevo al texto. En el párrafo 1 habla de los campesinos, en el párrafo 2 habla de Nakata y de sus padres, y en el párrafo 3 habla de la violencia de los niños. ¿A cuál párrafo tendríamos que ir directamente de cabeza cuando nos hacen esta pregunta? Al párrafo 2, ¿ya? Dice, el padre de Nakata era profesor universitario y su madre, según pude apreciar por sus cartas, era una mujer que había recibido una educación esmerada, es decir, pertenecían a la élite de la gran ciudad. Entonces, ¿cuáles eran las características distintivas de los padres de Nakata? Podría ser una respuesta doble, ¿ya? Lo primero es que pertenecían a la élite de la gran ciudad, ¿ya? Y lo otro es que eran educados, ¿ya? Dice ahí concretamente que el padre de Nakata era profesor universitario, ¿ya? Y que su mamá había recibido una educación esmerada, ¿ya? Ahí está. Entonces, ambas respuestas podrían ser correctas o incluso se podrían combinar, ¿ya? Y una última pregunta antes de terminar, dice, según el texto, ¿cuáles son los tipos de violencia? Esta es una pregunta que yo la hice capciosamente, para buscarle ahí, para que usted se dé vuelta, ¿ya? Según el texto, ¿cuáles tipos de violencia dejan y cuáles no dejan huella en el corazón de un niño? ¿Ya? ¿Por qué lo hice con su qué esta pregunta? Porque es una pregunta de extracción literal de información, pero es una pregunta más compleja que las dos anteriores, porque nos está haciendo referencia a dos partes en donde encuentro información al respecto. ¿Ya? En el párrafo 1 y en el párrafo 3. En el párrafo 1 dice, pero los niños no lo viven como algo ominoso, no guardan ningún resentimiento, esos golpes no dejan ninguna huella en su corazón. Los golpes que les dan los campesinos cuando se emborrachan. ¿Ya? Entonces, ese es uno.
Y el párrafo 3 dice que la violencia más íntima, compuesta por elementos más complejos, es un tipo de violencia que deja huella en el corazón de un niño. Entonces, habiendo revisado eso, volvemos a la pregunta y dice, según el texto, ¿cuáles son los tipos de violencia? Y ¿cuáles tipos de violencia dejan y cuáles no dejan huella en el corazón de un niño? Podríamos decir que el primer tipo de violencia, que es como la violencia de los campesinos, borrachos, podríamos decirle, ¿ya? No deja, según el texto, ¿ya? Entonces, y que ahí lo dice como, hay una frase que vamos a rescatar ahí que dice como la violencia más íntima, ¿ya? La violencia más íntima es la que, según el texto, sí deja huella en el corazón de un niño, ¿ya? Entonces ahí logramos hacer un englobe de toda esta información, hemos repasado, hemos ejercitado, leímos el texto, revisamos los pasos que ya aprendimos con la profesora Patti la semana pasada y en esta oportunidad aprendimos estrategias para poder extraer información explícita de un texto. Ahí está, anótelo, puede volver a revisar este video las veces que usted quiera y como siempre les dejamos una actividad final para seguir profundizando en su cuadernillo 3 de los textos de lengua y comunicación. Usted en el cuadernillo 3, en las páginas 8, 9 y 10, puede realizar actividades de comprensión lectora y poner en juego, poner en práctica todo lo que acabamos de aprender en esta cápsula que les acabo de hacer. Que tengan un muy buen día cuando estén viendo este video y nos volvemos a encontrar en un nuevo material acá en Crece Chile. Que estén muy muy bien sus profesoras y profesores. Seguimos siempre atentos a poder ayudarles en lo que ustedes necesiten. Chaito.